Están entrando muchos de los participantes. Como acaba de decir, buenos días y muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a presentar un seminario web de responsabilidad social empresarial basado sobre todo en el cálculo de la huella de carbono e hídrica, para lo cual tenemos a Roxana de Luca, que es técnico del Departamento de Asesoría Ambiental, que es la especialista que tenemos en todo el tema de huella de carbono e hídrica y va a intentar explicarles todo este nuevo mundo que se nos avecina. Y por otro lado estoy yo, que soy Laura Sandesiria, soy la responsable del Departamento de Asesoría Ambiental. Muchos de vosotros, bueno, ya gracias a la pandemia sabemos utilizar todos estos temas tecnológicos, pero por comentar un poco, esto es un seminario web, lo que significa que a ustedes no se les va a ver ni van a poder hablar, pero la forma que van a tener para interactuar con todos nosotros será a través del chat, que podrán, por supuesto, decirnos buenos días o cualquier cosa, y luego a través de la parte de preguntas y respuestas. Al final de esta webinar responderemos a todas las preguntas que hay, si tenemos tiempo, y si no, pues a posteriori responderemos al resto. Y esa es la forma que vamos a tener de interactuar. Comentarles a todos ustedes también que, por supuesto, vamos a enviarles la presentación, perdón, la presentación que estamos proyectando a todos ustedes a posteriori de la webinar, y así podrá tener, por supuesto, un contacto tanto de Roxana como mío para consultar cualquier duda que tengan. Bueno, ya sin más dilación, voy a dar la palabra a mi compañera Roxana, que es la que va a entrar en materia y nos va a explicar a todos cómo aplicar esta responsabilidad social empresarial, basándonos sobre todo en el cálculo de huella de carbono e hídrica. Muchas gracias. Buenos días, Roxy. Buenos días, Laura. Muchas gracias por la presentación. Y sin más dilación vamos a dar comienzo a este seminario. El índice os lo expongo de forma breve. Vamos a contar un poco algunos detalles sobre el cambio climático y cómo surgió esta herramienta de cálculo, los tipos de huella de carbono de forma resumida, metodología de cálculos, la huella hídrica, que hasta ahora nosotros estamos solamente especializados en el tema de huella de carbono y vamos también a comenzar con la huella hídrica. Y por último, creo que la parte más interesante, que va a ser el tema de ayudas y subvenciones. Primero voy a explicar lo que es la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, que es un compromiso estratégico que adquieren las empresas con el fin de enriquecer sus objetivos empresariales y dar un impacto positivo en cuanto a estos tres pilares, que son el bienestar social, las personas, un crecimiento económico sostenible y después lo que viene a ser entorno, que todo esté relacionado con estos tres pilares. Básicamente es de carácter voluntario el tener estos informes de responsabilidad social empresarial y siempre es mediante el cumplimiento de estas obligaciones legales y contractuales y aplicando pues, los criterios de estos tres pilares. Nosotros nos vamos a centrar en la parte ambiental y vamos a dar algunos consejos y trucos para básicamente tener calculado la parte de sostenibilidad empresarial en cuanto a medio ambiente. Me gustaría explicaros un poco de cómo surgió la herramienta de cálculo de huella de carbono, que es en base al término de cambio climático, que se define como la variación global del clima y de la temperatura en la Tierra. Esta variación es debido a cambios naturales, pero también la acción del hombre lo que ha hecho es modificar la estabilidad de esos gases de efecto invernadero, por lo que se han producido cambios tanto en la temperatura, precipitaciones y nubosidad. De hecho, nosotros ahora mismo lo podemos ver incluso como una actualidad en las noticias debido a que estamos pasando por un periodo de sequía bastante extremo. Además de ser un fenómeno ambiental, también crea consecuencias económicas y sociales. De hecho, hay un informe de síntesis del año 2014 del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que indica que muchos de estos fenómenos físicos que ocurren debido al cambio climático están afectando sobre todo a países que están en vía de desarrollo o quizás no tengan todos los medios disponibles a afrontar estos cambios. Por lo tanto, crean unas migraciones climáticas, que es el gráfico que hace referencia a la derecha de la presentación. Este gráfico, la fuente es de la página de migraciones climáticas y corresponde a todas las migraciones que hubo en el año 2019, que del total de 24,9 millones, 1 millón es debido a fenómenos naturales que pasan de forma normal y el resto, que es la gran mayoría, 23,9 millones, es debido a fenómenos relacionados con el cambio climático acentuado debido a las actividades humanas. También dicho informe de síntesis señala que para limitar realmente los riesgos del cambio climático es necesario reducir de forma sustancial y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros realizamos.
Y una forma de mitigar o reducir la tasa es reducir la tasa y la magnitud del calentamiento. Algunos de los gases de efecto invernadero que están aprobados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, son el dióxido de carbono, el metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonados, perfluorocarbonados, hexafluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno, que son los que básicamente nos van a contabilizar a nosotros para el cálculo de huella de carbono. Aquí os he puesto un gráfico sobre la evolución de la emisión de gases de efecto invernadero en España por actividad. Tenemos distintas actividades de las cuales se ve una evolución desde el año 2008 hasta el año 2020, de las que más contaminantes o que, mejor dicho, más emisiones emiten son la industria manufacturera, los suministros de energía eléctrica, de gas, bueno, cualquier tipo de energía que nosotros utilicemos, y el hogar, que por supuesto el tema de la combustión de las chimeneas y tal es una de las más contaminantes debido a la gran cantidad de población que hay. Algunas de las evidencias del cambio climático, pues como bien he dicho antes, lo estamos notando en nuestro día a día y también en las noticias que observamos, que es como el aumento de la temperatura global, retroceso glacial, aumento del nivel de mar, algunos eventos extremos, que cada vez son más frecuentes y más agresivos. Como os vamos a pasar la presentación, pues lo vais a tener para leer y básicamente empaparos más de esta información que es muy interesante. Luego los organismos internacionales han decidido tomar medidas para intentar frenar o mitigar este avance del cambio climático. Desde los años 70 se llevan haciendo reuniones de los cuales hay algunas cumbres climáticas muy importantes, como la cumbre de Kioto, la de Copenhague, la de París de 2015, y la última que se realizó fue la COP26, que fue a finales del año pasado, en noviembre, en Glasgow, donde algunas de las conclusiones que se han podido sacar y de los acuerdos es sobre todo frenar la deforestación para finales de esta década y sobre todo mitigar todas las emisiones de metano, ya que es una de las más contaminantes. Además de que países de los que más emisiones realizan, como Estados Unidos y China, pues van a adquirir compromisos mucho más restrictivos en cuanto a sus emisiones. A su vez, la Comunidad Europea ha sacado su propia normativa con la intención de dar ese empuje a los países de seguir e implantar medidas de sostenibilidad climática. Para ello, España ha sacado diversas normativas, pero también ha facilitado básicamente páginas de registro de la huella de carbono, páginas donde se pueda compensar de forma nacional a través de la página de la Oficina de Cambio Climático las emisiones de cada empresa, ayuntamiento, industria. De hecho, en 2014, con el Real Decreto 163/2014, se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, donde hay una página web en el gobierno de la MITECO, donde se detalla exactamente todo el registro de la huella de carbono y explica un poco las pautas de cómo presentarlo y del cálculo. Después, en 2018, con la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad, se obliga ya a las empresas que en este informe figure un apartado de sostenibilidad de medio ambiente y climática, en el que las empresas deben tener calculada la huella de carbono o por lo menos saber en la situación ambiental en la que están. ¿Qué es lo que quieren? Es como hacer una foto de ese mismo año, de en qué estado de la gestión ambiental están en esa empresa, en esa actividad. Luego salió el plan de contratación pública ecológica, en el que todas las empresas que quieran tener, quieran hacer licitaciones, concursos públicos, deben tener integrado ese apartado de sostenibilidad y tener ciertas gestiones ambientales realizadas, además de la huella de carbono. De hecho, en algunas comunidades autónomas, que luego hablaremos sobre ellas, ya es obligatorio presentarlo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que abarca casi toda esta década, son básicamente ayudas y también habla sobre la transición ecológica energética de las industrias. Y de hecho, luego os presentaré un buscador donde ya figuran a día de hoy muchas ayudas y subvenciones para esa transición ecológica energética. Y quizás la ley más importante en la que nos vamos a centrar es la Ley 7 de 2021 del 20 de mayo de Cambio Climático y Transición Energética. Esta norma abarca muchos apartados, afecta a distintos
tipos de sectores en el medio ambiente, pero la que nos vamos a centrar es en la parte del cambio climático, economía circular y huella de carbono. En esta norma apareció un decreto en el que a mediados de este año o por mayo van a sacar un listado en base a esta ley de actividades en el que deberán presentar no solamente la huella de carbono calculada, sino establecer un plan de reducción de emisiones. En principio, este plan tiene que estar escrito, no dice que se tenga que ir cumpliendo, pero la intención es esa, ya que para finales de esta década se van a hacer mucho más restrictivas estos planes de reducción y compensación de huella de carbono. El listado todavía no lo sabemos, aunque podemos intuir algún tipo de actividades que tengan que presentar esta huella de carbono. También indican que los materiales de construcción deberán tener la mínima huella de carbono calculada con el fin de disminuir las emisiones totales de los edificios. Ya el sector de la construcción tienen que realizar la huella de cada tipo de material o lo que viene a ser la declaración ambiental de producto, pero ahora les están haciendo mucho más restrictivas esas condiciones. Y en los pliegos de contratación y sus prescripciones técnicas particulares se establecerán criterios asociados a la necesaria reducción de emisiones y de huella de carbono. Y también afecta en gran parte al quizás el sector que tenga que ver más con el tema de emisiones, que es el sector de la ganadería, de la agricultura y los sumideros de carbono agrario y forestal. Como bien he dicho antes, hay comunidades autónomas que ya tienen abierto un portal propio de cada provincia y comunidad autónoma para registrar su huella de carbono. Por ejemplo, en las Islas Baleares ya hay una ley desde hace un par de años en el que obligan ya ponen las obligaciones de qué empresas tienen que presentar este cálculo. Y ya a partir de enero de 2022 han puesto una fecha límite para presentar la huella de carbono calculada, que es a finales de septiembre de 2022, y tienen que realizarlo las empresas medianas y grandes que tengan alrededor de 50 personas en la sede que está en las Islas Baleares o que tenga un volumen de negocios anual superior a 10 millones. Luego otras comunidades como Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía lo tienen abierto portales para registrar su huella de carbono, y Andalucía lo pide exclusivamente para todas las empresas que quieran adherirse a proyectos públicos, colaborar con ayuntamientos, y también se va a poner para el sector ganadero y de la agricultura. Y Aragón recientemente, justo hace un par de semanas, ha abierto el portal para el registro de su huella de carbono, que es Aragón Circular, en el que indican las pautas de presentación y cómo presentar los formularios calculados para subirlo a su plataforma web. Y Asturias también he puesto aquí uno de los sellos que ellos realizan, que tienen que presentar la huella de carbono muchas pymes e industrias, que luego contará más adelante Laura, para el cálculo de huella de carbono. Bueno, vamos a dar algunas pinceladas, ya que es creo que la tercera webinar que nosotros hacemos sobre la huella de carbono, sobre qué es lo que es la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, ya sea por consecuencia de una actividad o por la fabricación de un producto. Y bueno, aquí he puesto los diferentes tipos de huella que tenemos, que es la de organización y la de producto. La huella de producto mide todos los gases de efecto invernadero durante todo el ciclo de vida de un producto. Está basado en una metodología de análisis de ciclo de vida y en las que se básicamente contabiliza todas las emisiones desde la extracción de las materias primas, pasando por el proceso de fabricación, de empaquetamiento, distribución, hasta etapa de uso y final de vida útil. Para calcular la huella de carbono del producto, primero debemos definir el alcance del sistema y su unidad funcional, que es para nosotros una unidad de producto. Un producto pues, puede ser desde algo material, como por ejemplo una botella, un bolígrafo, un cuaderno, hasta pueden ser incluso productos inmateriales, ya sea un programa de software o un evento. Puede ser cualquier cosa que queráis medir en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Segundo, habría que definir el diagrama de procesos. Después, identificar todos los procesos unitarios del ciclo de vida en los que se emiten los gases de efecto invernadero
y cuantificar las emisiones en cada proceso unitario. Una vez cuantificadas, debemos transformar las emisiones, porque pueden estar en distintos tipos de gases, como los que hemos visto al principio, y pasarlos a la equivalencia de CO2 equivalente, empleando el potencial de calentamiento global, que estos normalmente los encontramos tanto en páginas públicas como en páginas de pago. Y la conversión, por ejemplo, de óxido nitroso o de azufre de carbono a lo que viene a ser CO2 equivalente. Y por último, comunicar los resultados de la huella de carbono, ya sea mediante el registro en las páginas autónomas o mediante el registro nacional. El objetivo de la huella de carbono del producto es obtener los resultados de la cuantificación de la huella del producto en CO2 equivalentes para analizar las emisiones que se generan en la producción de una unidad de producto. Exponer las decisiones tomadas en la fase de definición de alcance objetivo, analizar los recursos naturales utilizados y materias primas que se utilizan en este proceso y, en caso de que podamos, proponer alternativas con menos emisiones. Después, demostrar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 14067, que es la de cálculo de huella de producto, para poder certificarla en un futuro y alcanzar a vender nuestros productos con las emisiones medidas en mercados exclusivos internacionales. Que de hecho ahora estamos viendo que cada vez hay muchos más productos que aparecen con la huella de carbono medida, sobre todo los alimentarios, que tenemos el Nutri-Score, que luego hablaremos de ello. Aquí os he puesto algunas de las metodologías de cálculo. Las más famosas son de GHG Protocol estándar y también de las reglas de categoría de producto para las declaraciones ambientales de producto. Aquí os he puesto algunos ejemplos de los tipos de cálculo de huella de carbono, ya que podemos hacerlo desde la cuna hasta la puerta, es decir, hasta que se va a hacer la distribución a los clientes de nuestros productos, desde la cuna hasta la tumba, es decir, hasta que se vaya nuestro producto una vez usado al centro de tratamiento como residuo, o de cuna a cuna en caso de que sea un producto reutilizable o reciclable. Como bien he dicho antes, la huella de producto tiene esta clase de sellos, como viene aquí, que esta es de Carbon Footprint, de cuánto, vamos a decir, cuesta en cuanto a emisiones fabricar a lo mejor esta unidad de yogur, o la miel, o este producto comestible de patatas. Aunque también, como bien he dicho, puede aparecer en otros productos, como por ejemplo informáticos. La huella de carbono de organización es el segundo tipo de huella que tenemos, quizás uno de los más reclamados actualmente, y se mide los gases de efectos invernaderos emitidos por el efecto directo o indirecto de la actividad normal de una organización. Tenemos tres tipos de alcances. El alcance directo principal es el que una empresa controla por sí misma, es decir, a lo mejor el uso de combustibles de sus calderas, el de sus vehículos corporativos, las emisiones de procesos. Pues todo esto se tendría que cuantificar, pasar a CO2 equivalente y ya tendríamos el alcance 1. El alcance 2 es del consumo básicamente energético que tiene una empresa, y eso vendría a lo mejor de las facturas de electricidad. Y el alcance 3 pues, es del resto de servicios que utiliza esta empresa para poder seguir adelante. Por ejemplo, la compra de materias primas, los viajes en itinere, los viajes que hacen los empleados para ir venir a la organización día tras día, viajes de negocios, etcétera, etcétera. Y os he puesto aquí abajo como un proceso para poder realizar este cálculo, que es identificar las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, que esta quizás es la parte más costosa y cerebral de todas, ya que hay que ir parte por parte, ver dónde podría haber emisiones, elegir la metodología de cálculo de los gases de efecto invernadero, que ya los vamos a ver a continuación. Recopilación de los datos, que también lleva lo suyo en cuanto a costoso de tema de facturas y ensayos, herramientas de elegir la herramienta de cálculo, verificar el cálculo una vez que se haya realizado y hacer un seguimiento de las emisiones en el tiempo, ya que lo suyo es tenerlo calculado año tras año, las emisiones de nuestra organización, para poder ver una evolución. Como bien he dicho, el objetivo es identificar la oportunidad de reducción de emisiones en nuestra empresa o en nuestra organización, formar parte de esquemas voluntarios nacionales como el registro de huella de carbono a nivel nacional o de la comunidad autónoma, hacer proyectos de compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono,
mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa e identificar nuevas oportunidades de negocio, sobre todo a nivel internacional, atraer inversionistas y clientes sensibilizados con el cambio climático, que cada vez somos muchos más. Aquí tenemos algunas de las metodologías de cálculo. Las más famosas quizás son el GHG Protocol, de la guía Miteco, que está muy interesante y es a nivel nacional, y los indicadores GRI. Como bien hemos dicho antes, una vez calculada la huella de carbono, pues sabemos las cantidades de gases de efecto invernadero que emitimos en toneladas CO2 equivalente. Y como lo calculamos por alcance en cuanto a huella de carbono de organización y en producto según el tipo, bueno, vamos a decir la parte del proceso de fabricación, sabemos los puntos críticos con más emisiones y a ver si nosotros ahí ya proponemos medidas para ver cómo podemos reducir esas emisiones, que es el principal objetivo, y como ya habéis visto, la normativa lo está apoyando, de que lo importante es reducir esas emisiones. Una vez reducidas, o en caso de que nuestra actividad, ya sea por el tema de recursos o por el proceso productivo, no se pueda reducir, siempre existe la posibilidad de compensación mediante proyectos o bonos del Estado, que eso luego os contaré un poco más. Una vez que tenemos la huella calculada, hay que comunicarla, ¿verdad? Pues entonces lo hacemos en el registro huella de carbono de organización, alcances 1 y 2. Es lo que permite la página del Miteco. Aunque si queremos registrar también el alcance 3 es posible, pero siempre verificado por una OCA, un organismo certificador autorizado, ¿vale? El registro es de carácter voluntario, ¿vale? Y recoge pues todo el esfuerzo de las empresas, de las administraciones públicas y otras organizaciones en cuanto al cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como podéis ver aquí hay diferentes tipos de sellos. Una vez que lo han verificado desde la Miteco, se os otorga un certificado con el sello del año calculado y de lo que realmente se quiere verificar, que puede ser solamente el cálculo del alcance 1 y 2, los planes de reducción en caso de que se vayan a hacer oficiales y se lleve siempre más de 3 años calculado, porque claro, ¿cómo vamos a reducir si no sabemos exactamente lo que nosotros estamos generando en cuanto a emisiones de gases de invernadero? Para ello hay que hacer por lo menos 2 o 3 años de cálculo para ver la tendencia en el gráfico de cómo está evolucionando nuestra organización en cuanto a las emisiones. Y también se puede registrar el plan de compensación. Como bien he dicho antes, en esta página de la Miteco aparecen diferentes metodologías de compensación, aunque también nosotros podemos tener por nuestra parte, a lo mejor proyectos sociales, proyectos de reforestación, ya sea lo típico que vemos que es de reforestación de árboles o incluso de praderas submarinas, que es posible, y en España, en la zona balear, tenemos algunos proyectos. Es muy interesante, la verdad que es todo un mundo y solamente hay que saber qué queremos y elegirlo. Y bueno, la compensación se puede realizar incluso desde el segundo año del cálculo, ¿vale? Siempre que se tengan unas medidas y por cada año que nosotros compensamos, ya sea con esa organización o a través de la Miteco, nos dan un bono certificativo en el que dice cuántas toneladas de CO2, bueno, toneladas, kilos, lo que sea, se han compensado durante ese año. Bueno, pasamos a la parte de la huella hídrica, que es un indicador medioambiental que sirve para cuantificar el volumen de agua dulce empleado en la producción de un producto o servicio por una organización o consumidos por un individuo o comunidad. El término es bastante más novedoso que el de la huella de carbono y se dio a conocer a principios del siglo XXI por Arjen Hoekstra, bueno, no sé si he dicho bien el nombre, del Instituto de Educación del Agua de la UNESCO. Y junto con la creación de Water Footprint Network, que es una organización de distintas asociaciones que les concierne el tema de la sostenibilidad del uso del agua, pues han creado varias pautas y manuales de cómo calcular la huella del agua y la huella hídrica. Aquí os he puesto un ejemplo de cuántos litros de agua cuesta hacer algunos productos que nosotros utilizamos en nuestro día a día. Por ejemplo, un kilo de chocolate pues son 17.000 litros.
La carne también tiene una huella hídrica bastante alta. Por ejemplo, ahora que está muy de moda en las noticias del tema del vegetarianismo y todo eso, obviamente los vegetales van a tener una huella hídrica mucho menor. Incluso nuestros bienes textiles que utilizamos día a día tienen una huella hídrica bastante alta, pero si nosotros intentamos llevar toda nuestra vida particular, al igual que en la empresa, de circularidad, de reutilización, quizás podemos evitar que se fabriquen tantas cosas o utilizar tantas cosas y reducir un poco la huella de agua. Aquí os he dejado el enlace, una vez que vosotros tengáis la presentación de la página de Water Footprint, para que le echéis un vistazo, ya que es muy interesante. Vale, la huella hídrica se divide en 3 partes. Tenemos, que también va a ser no solamente explicativa, sino en el cálculo, que es la huella verde, que es el agua que proviene de las precipitaciones, ya sea de lluvia o de nieve, y que queda almacenada en la tierra o en la zona de las raíces de la vegetación, vamos, es en las capas superiores de nuestro sustrato. Y también la que se evapora, transpira o se incorpora a la vegetación. Es sobre todo de gran impacto en la parte de los sectores agrícolas y forestales. Aquí os he puesto una fórmula que está sacada de los manuales que os he dicho de la página de antes, de cómo se calcularía esta huella verde, que es del agua de la evaporación más el agua incorporada a nuestros terrenos agrícolas y forestales. Por supuesto, estas cantidades al principio van a sonar un poco extrañas, pero con los manuales sí que vienen tablas de ponderación de todas esas precipitaciones, de las cantidades que se puedan evaporar. La huella azul es el agua que proviene de recursos hídricos subterráneos en la superficie, ya sea de manantiales, de lagos, de glaciares, como en las fotos que vienen en la parte inferior. Y es este agua que se utiliza en la producción de un bien o se incorpora a él y luego es vertida al mar. El caso más relevante es sobre todo del agua que nosotros hacemos el uso y también de la industria, ya que utilizamos agua dulce de todo nuestro reservorio natural. Para calcularlo, se tiene en cuenta la evaporación de este agua azul más la incorporación que ya viene de las precipitaciones y el flujo de retorno perdido, es decir, de los que acaban quizás depositados en el mar, que ese agua ya salada no se podría utilizar. El agua gris es la cantidad de agua fresca requerida para diluir el agua contaminada en el proceso de producción, hasta que pueda cumplir los estándares de calidad. Es decir, que es todo el agua que utilizamos a nivel industrial exclusivamente y que nosotros tenemos que echarle agua diluida para poder obtener una disolución más o menos estándar, de tal forma que luego se pueda depurar. Por lo tanto, está relacionada con la contaminación del agua, sobre todo todas las actividades que hagan un uso de ello, lo sabrán con la perfección y con la declaración de vertidos, que tienen que pasar por diferentes procesos para después acabar en los cauces naturales o ya directamente en la EDAR o en la ETA. Este gráfico está sacado de la Fundación Aquae y bueno, hace una proporción del uso de agua dulce que hacemos en el planeta, que el 70% es para la agricultura ganadera, 20% industrial, que ya veis que no es un porcentaje muy alto, y el resto para el consumo humano. Hay un ranking mundial de la huella hídrica que me parece que es del 2017, 2018 aproximadamente, que es del consumo que realizamos. Es el consumo en base al reservorio de aguas por países, ¿vale? Para que quede claro, de los cuales podemos ver que hay países que están haciendo un uso bastante deplorable del agua, sabiendo que tienen unas cantidades, bueno, un reservorio muy limitado, incluso bajo. En España figuramos como uno de esos países, ya que hacemos una gestión bastante regular del agua y que se podría mejorar. Son 6.700 litros al día por persona, teniendo en cuenta que nuestro reservorio no es tan bueno como, por ejemplo, de un país que tiene muchísimo agua como Canadá. Y se tiene en cuenta de que dentro de algunas décadas, aquí pone 2050, habrá pobreza en cuanto al acceso de agua potable. En algunos países ya está sucediendo. Y bueno, aquí pone 2050, aunque en mi opinión yo creo que será incluso un poco antes. ¿Cómo nosotros podemos hacer este cálculo de huella hídrica en la organización? Pues bueno, nosotros no vamos a tener, como en la huella de carbono, unas toneladas de CO2, sino que vamos a tener un volumen de agua dulce utilizado.
en esos tres apartados que hemos comentado antes, la huella verde, azul y gris. Y se puede cuantificar de tres formas distintas, mediante la parte de operaciones de nuestra organización, que es el volumen de agua consumida y contaminada de forma directa a lo largo del proceso de producción, la huella hídrica de la cadena de suministro, que se define como el volumen de agua consumida o contaminada de forma indirecta como consecuencia de la utilización de todos los bienes y servicios para el mantenimiento de la actividad, y la huella hídrica del producto, que es la cantidad de agua que se consume y contamina en todas las etapas de procesamiento de su producción. Bueno, pasamos a la parte de certificaciones y ya que estamos con la huella hídrica, pues deciros que el cálculo se realiza mediante los estándares de la ISO 14046 y se basa en análisis de ciclo de vida, que ya os sonará por la huella de producto, estableciendo desde los principios el agua que se utiliza desde la fabricación de materias primas a la industria procesadora, distribución, uso, consumo, disposición final. Y si se hace una evaluación correcta, se van a obtener los metros cúbicos de la huella hídrica, ya sea de productos, de la operación de la organización o del proceso en sí. Después está la certificación de huella de carbono para organizaciones, que es la ISO 14064, que se divide en tres partes, lo que viene a ser su metodología. La primera, que es una especificación a nivel de las organizaciones con unas pautas de cómo deberían realizar el cálculo y los informes. La segunda parte, que es una orientación a nivel de reducción de emisiones. Y la parte 3, que es más que nada para el tema de las verificaciones y obtener la certificación. También está relacionado con el informe técnico de 14.069, donde proporciona a las organizaciones una orientación de la cuantificación de gases de efecto invernadero. También os he de decir que esta ISO, la 14.064 y su informe técnico están basados en el GHG Protocol, ya que esta metodología es la internacional para todos los países y era la primera que surgió. Y a partir de ahí pues ya nos ha surgido pues, de la norma internacional UNE-ISO, el Bilan Carbone, que es el francés, el DEFRA del departamento de inglés, etcétera. Uy, perdón, me he pasado. Después tenemos las certificaciones de huella de carbono de producto, que bueno, aquí tenemos muchísimos tipos de certificaciones, ya sea propias de la empresa, sean las europeas, la Ecolabel, que tenemos aquí a la izquierda, o las declaraciones ambientales de producto, que es la EPD, que esto normalmente va sobre todo para actividades como de fabricación de maquinaria, de construcción, en el que se calcula la huella de carbono y se realiza esa declaración ambiental de producto para dejarla calculada respecto a su industria, sector industrial. Todas están valoradas y verificadas por un organismo certificador y si en caso de ser aprobadas se publicaría el certificado más su informe técnico. Como podéis ver, para producto hay específicos, quizás por sectores, que a algunos os sonará, que es la forestal, otras serán para tema alimentario o energético. Alimentario, por ejemplo, aquí en España todavía esto es un poco, vamos a decir, nuevo y que estamos en los comienzos, pero pronto todo como tenemos el Nutri-Score nutricional de cuántos a lo mejor azúcares tiene, pues lo mismo será según la sostenibilidad, es decir, la huella de impacto ambiental que tiene en nuestro producto alimentario. Y luego también, por último, os quiero poner las certificaciones que hay con la entidad Carbon Trust, que es americana e inglesa, que hay 4 tipos de sellos, que la primera es de reducción, siempre tiene que ir acompañada con CO2 de cálculo, la medida. Después de disminución de carbono o carbono neutral, es decir, que se compensan por algunos proyectos y por eso se obtiene este sello. Y bueno, hasta aquí ha venido la parte teórica y vamos a dar parte a la parte de las subvenciones que va a presentar mi compañera Laura. Muchísimas gracias, Roxana, por esta presentación. Yo creo que estáis conmigo todos los asistentes, ha sido súper interesante y para mí en ciertos casos algo impactante. Esas cifras de huella hídrica no las tenía en mi cabeza, pero me parece impactante. Una vez que hemos visto toda la parte teórica de qué es lo que tenemos que hacer y demás, voy a hablar yo del tema de subvenciones, pero antes voy a hacer una
pequeña introducción y un poco de resumen de, para mí, lo que hemos ido viendo y por qué ahora están saliendo estas subvenciones a la calle, ¿vale? La ley de cambio climático que salió el año pasado, que es un poco la punta de lanza de todo este tema, dice que vamos a tener que ir empezando a calcular nuestra huella de carbono porque España tiene un compromiso con Europa de calcular la huella de carbono del país y, por tanto, luego a partir de ahí reducirla. Para eso va a tener que ir obligando poco a poco a todas las empresas a que calculen su huella de carbono. ¿Qué huella de carbono van a tener que calcular de todas las que ha dicho Roxana? La huella de carbono de organización, es la de empresa, es decir, la que cada empresa emite será la interesante para poder saber cuál es la huella de carbono de nuestro país. En línea de eso, hasta ahora es voluntario, excepto lo que ha comentado Roxana de la huella de carbono en la Comunidad Balear, que en septiembre ya va a ser obligatorio para cierto tipo de empresas, pero siempre que algo no es obligatorio por ley, sino que el país, las diferentes comunidades autónomas quieren que vayamos en esa dirección, puesto que es el futuro, lo que hacen es incentivar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas que no tienen esa obligación mediante la obtención de subvenciones. Entonces, no nos queríamos dejar en esta presentación sin explicarles esta parte porque consideramos que es muy importante y todas las empresas que a día de hoy no tienen obligación ni que en este año van a tenerla, sí que pueden subirse al carro y tener estándares de sostenibilidad iguales que las grandes empresas gracias a estas subvenciones. Aquí les hemos puesto el buscador de subvenciones a través del cual nosotros hemos sacado las que ahora les vamos a mostrar. Todos ustedes se pueden meter en cualquier momento y revisar si para su comunidad autónoma, su sector, hay cualquier subvención en el área medioambiental o en cualquier otro área, ¿vale? En la siguiente transparencia podemos ver... ¿Pasas tú, Roxy, o paso yo? Ahí, perfecto. En la siguiente transparencia podemos ver perfectamente la primera subvención que ha salido este año, que es la de Murcia. Murcia, a través de un término que ha denominado cheque sostenible, ha sacado unas ayudas a las pymes de la región de Murcia, sea cual sea su condición, a fondo perdido de hasta el 75% del coste del cálculo de la huella de carbono. Se otorga entre 2.200 y 4.000 euros en función de si esa huella de carbono está verificada por OCA o no. Y para poder obtenerlas hay que rellenar un formulario que tiene propio esa comunidad autónoma y trabajar con algunas de las empresas que estén dadas de alta como proveedores autorizados de este tipo de servicios. Safety Clean se ha dado de alta en este portal y ha demostrado su suficiencia a la hora de poder realizar este tipo de huellas de carbono. Entonces, todos los clientes de Safety Clean que quieren hacer la huella de carbono, nosotros podemos ayudarle a la obtención de esa subvención y, por tanto, también al cálculo. Otra de las comunidades autónomas que también ya ha sacado esa subvención es Castilla y León. Castilla y León va en la misma línea que ha hecho Murcia y es igualmente para pymes. En este caso los porcentajes son algo menores porque hace una especie de dos diferenciaciones. 65% para todas las pymes y luego comienza a dar 5% extra y hasta el 10% extra para diferentes municipios desfavorecidos o lo que llaman municipios de la cuenca minera. En ese caso se podría llegar hasta el 75%. En este caso no topa por arriba la ayuda, sino lo que hace es que a partir de 1.000 euros es subvencionable. Y no solamente incluye dentro de esta parte de sostenibilidad la huella de carbono hídrica, sino que también dan ayudas para diferentes ISOs. ISO 14.000, ISO 45.000 y alguna ISO específica. Nosotros, como hoy estamos en una webinar de huella de carbono, les informamos de esto, pero les instamos a que, si usted está pensando en desarrollar en su empresa, en Castilla y León, algún proyecto sostenible, pues se informe antes y puede ser objeto de esta subvención. En el caso de huella de carbono, si igualmente lo hace con nosotros tramitamos la subvención, ¿vale? Otras comunidades autónomas que tiene es País Vasco. País Vasco tiene un programa muy fuerte de ayudas a la pyme circular. Estas todavía no han salido, lo decimos, vamos a informarles aquí un poco de todas las que hay o suelen salir. Solamente a día de hoy han salido Murcia, que no les he comentado, pero termina el 31 de marzo, y Castilla y León, que termina el 31 de julio. Y País Vasco, que creemos que suelen salir sobre el último trimestre. Estaremos atentos para informarles a todos ustedes cuando salgan esas ayudas, pero viendo un poco la línea que han seguido Murcia y Castilla y León, como en el fondo al final la columna vertebral es el Estado y al final va pasando las ayudas, creemos que van a ir en la misma línea. Pymes, ayudas en torno al 75% y por proyectos en torno a 3.000 a 10.000 euros, ¿vale? En la siguiente transparencia pueden ver un poco, nos hemos mirado las subvenciones que han ido aplicando y hemos hablado con las comunidades autónomas y consideramos que estas son las que todos nuestros clientes, me voy a repetir, que sean pymes, pueden beneficiarse.
Castilla-La Mancha hay ayuda destinada igual al cálculo de huella de carbono para el segundo y tercer trimestre. La Comunidad Valenciana lo va a potenciar, pero solamente en organismos públicos. En Navarra saca un programa de sostenibilidad para pequeñas y medianas empresas. Asturias, que ha hecho algo muy importante, ha creado un sello propio. Entonces, en el caso de la Comunidad de Asturias, todas las empresas tendrán que estar dadas de alta allí en un futuro y tener ese sello. Andalucía también hace diferentes subvenciones, sobre todo para confederaciones y asociaciones sin ánimo de lucro. Cantabria tiene un programa de sostenibilidad y Cataluña está también con diferentes ayudas para la huella de carbono. Al igual que hemos dicho en Asturias, también lo ha comentado Roxana, en Aragón también hay esta ayuda, también hay este sello para poder dar un sello propio y para la obtención de la huella de carbono. Lo importante de todo esto es que nos hagamos un poco a la idea de que la ley de cambio climático va a ir obligando a todas las grandes empresas de aquí a 2 años a que calculen su huella de carbono, que las pymes tendrán un plazo un poco mayor, pero pueden ir haciéndolo a través de todas estas ayudas. Y lo importante es que esto no se hace de un día para otro. El calcular la huella de carbono, y no solamente eso, sino el programa de reducción que ha dicho Roxana, requiere de su tiempo, con lo cual cuanto antes, y por eso estamos aquí antes de un poco de tiempo de la ley, por cuanto antes su empresa establezca la metodología interna de obtención de datos para poder calcular estas huellas de carbono, y cuanto antes se pongan ciertos programas de reducción, antes podremos obtener los objetivos y estar en línea de lo que el mercado pide. Aparte de eso, no nos obliga la ley por ahora, pero sí que nos están obligando por otros lados. Grandes empresas, grandes proveedores nuestros nos piden esa huella de carbono que tenemos que dársela. Entonces, la única forma es calcularla. Y por otro lado, muchas empresas clientes solicitan licitaciones, y ya las licitaciones, igual que hace unos años la ISO 14000 empezó a dar puntos, pues ahora la huella de carbono da puntos frente a otras empresas. Entonces es una ventaja significativa. En la siguiente transparencia ya podéis ver un poco qué es lo que hace. La parte última es cómo puede Safety Clean ayudarles. Nosotros desde mediados del año pasado comenzamos a poner en la calle un pack de huella de carbono. Todas las huellas de carbono que ha comentado Roxy, la huella hídrica, la huella de carbono de producto, y basados en todos los protocolos, tanto el protocolo GHC como las ISOs, Safety Clean, por supuesto, les puede ayudar. Pero nosotros nos hemos estudiado un poco todo esto, hemos puesto el mapa y hemos decidido que sacar de manera estandarizada el pack que a ustedes les puede venir mejor. ¿Qué es? Huella de carbono de organización de alcance 1 y 2 junto con el registro en el Ministerio y la obtención del sello. ¿Cómo hacemos esto? No se puede hacer un cálculo de huella de carbono sin reunirse con la empresa y saber en qué estado están, qué es lo que están haciendo, cuál es su política, y sin visitar la empresa. ¿Por qué? Porque para calcular la huella de carbono de alcance 1 y 2, sobre todo el alcance 1, nosotros tenemos que ver todas las fuentes de emisiones que ustedes tienen. Las chimeneas, los procesos productivos, los aires de refrigeración, las calderas. Una vez que analizamos todo esto, en esa reunión se establece con el cliente un método para la obtención de datos, de consumos, de cantidades de gasoil, de las emisiones, de facturas de luz. Cuando ya tengamos todo esto, Safety Clean calcula la huella de carbono, y en este caso lo hacemos por el protocolo GHC. ¿Por qué lo hacemos por ese protocolo? Porque consideramos que es suficientemente reconocido y no tan complejo como puede ser una norma ISO 14064, que encima luego requiere de una verificación, y eso significa un coste mayor. El Safety Clean calcula a través del GHC. No solamente hacemos ese cálculo, sino que hacemos en la empresa una propuesta de reducciones y de compensaciones, ¿vale? Que la empresa, por supuesto, tiene que aceptar. Ya estamos hablando de son medidas internas de la empresa. Una vez que se aceptan, lo incorporamos todo en el informe que realizamos y se lo entregamos al cliente como parte de la realización del trabajo. Pero no nos quedamos ahí, sino que hacemos todos los trámites para registrar esa huella de carbono ante el Ministerio y la obtención del sello que os ha comentado Roxy, que veis en la parte de arriba. Una vez que el cliente obtiene el sello, ese año ya estaría cubierto. Ya lo que tiene que hacer es el seguimiento de las medidas. ¿Para qué? Para que al año siguiente, una vez que se han instaurado los procedimientos, podamos volver a recalcular esa huella de carbono, volver a presentar ante el Ministerio y volver a obtener el sello del año siguiente, con la intención de que finalmente podamos tener ese sello con ese círculo, ese anillo completo de calculo, reduzco y, ¿por qué no?, compenso. De tal manera que nos podamos avanzar a lo que en un futuro nos van a ir pidiendo. Esto es lo que Safety Clean sacó al mercado. Tenemos bastantes clientes que se están favoreciendo de este pack, y ahora lo hemos complementado que en las comunidades autónomas donde ya han salido las subvenciones, como es Murcia y Castilla y León, para las empresas afectadas, dentro de este pack les ayudamos a la obtención de la subvención. No les aseguramos la obtención porque suelen ir por orden de entrada, pero nosotros estamos en contacto con esas comunidades autónomas para facilitarles todo esto, ¿vale?
Espero que les haya quedado bastante claro toda esta parte de cómo podemos ayudarles, toda la parte de subvenciones, pero como hemos dicho al principio, Roxana, yo y todo el equipo de asesorías ambientales estamos a su disposición para ayudarles en cualquier cosa. Ahora, sin más dilación, vamos a ir al turno de preguntas. Creo que ya hay unas cuantas, vamos a empezar a responderlas, pero es el momento de que ustedes, si tienen cualquier duda, cualquier cosa, la vayan poniendo en el apartado de preguntas y yo voy a ir leyendo y en función de si es para mi compañera Roxy o para mí, la vamos a ir respondiendo. A ver, Roxana, nos hace una pregunta bastante concreta. Dice que referente a la Ley 7 del 21, que se habla de algo del sector de transporte, si afecta esa ley, ¿vale? Si solo es en referencia al combustible o también a otras áreas, y si la huella de carbono también incluye los servicios de mantenimiento o solamente la producción. No sé si puede responder, Roxy. Vale. Para lo que viene a ser el área de transportes, por supuesto, si hay que registrar el alcance 1 y 2, aparte de los combustibles, también tiene que ser el funcionamiento de esa organización, toda la energía eléctrica, calderas, otro tipo de emisiones que pueda haber en cuanto a la actividad. Esto a nivel específico de cada tipo de empresa de transportes habría que verlo. Y luego la segunda parte, que perdón, que... Se refería a que si la Ley 7 del 2021 también afecta al sector transporte. A ver, yo respondo por mi parte también. Van a salir unos anexos en mayo. Creemos que, por lo que nos han dicho, que afectarán a las grandes empresas de combustión, del galvanizado, de cogeneración, etc. Y poco a poco irán afectando a todos los sectores. Eso es, y efectivamente... Sí, dime, de hecho, el transporte aéreo ya lo tiene que calcular y verificar año tras año. No sería de extrañar que quizás el transporte por carretera también tendría que aplicarle a partir de este año. Pero bueno, hasta que nos salga ese listado, pues estaremos un poco en duda. Y por supuesto, hay que analizar todos los estados de la empresa, tanto en la zona de mantenimiento como de producción. De hecho, muchos clientes nuestros son artes gráficas, muchos clientes nuestros son talleres de automoción que quieren calcular su huella de carbono y es independiente a todo esto. Por otro lado, que si existen ayudas estatales para establecer programas dentro de las empresas que estén orientados a reducir dicha huella de carbono. A ver, acabamos de comentar que estatales no hay, lo que son por comunidad autónoma. Los fondos europeos que se han presentado para todo esto, lo que está haciendo es que las comunidades autónomas están dando para donde se encuentre la sede social de su empresa y esas son las ayudas que están dando, ¿vale? Nos comenta también otra espectadora que ese sello, ¿dónde aparecería? Supongo que a lo mejor se refiere a que dónde podríamos ponerlo o de dónde se obtendría. No sé, Roxy, ¿puedes respondernos? Vale, sí. A ver, el sello os mandarían un certificado. Ya lo podéis pedir vosotros en cuanto a impreso o incluso por la web. Y lo podéis publicar donde vosotros queráis, ya sea vuestra página web, en las cartas para los proveedores, si os lo exigen algunos, pues eso, proveedores, clientes, etcétera. Y es indefinido, es decir, si tú obtienes el registro del sello por el cálculo de 2021, por ejemplo, pues es indefinido, no tiene caducidad. Lo único que tú, pues eso, tienes que ir calculándolo año tras año si tú quieres, porque es de carácter voluntario. Vale, nos comentan también que se necesita verificar ese cálculo de huella. Yo creo que depende del tipo de empresa, ¿verdad, Roxana? Exactamente, depende un poco del tipo de empresa y de los procesos de la organización, porque como bien he dicho antes, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático, tiene un listado de distintos procesos y de emisiones que ya están cuantificadas en toneladas de CO2 equivalente, pero a lo mejor hay algún proceso específico que no está. Entonces, para eso sí que tiene que venir una OCA a verificar si está el cálculo bien realizado y con una metodología correcta. Vale, nos hacen una pregunta, la siguiente, que sí es bastante lógica, porque siempre que empieza por 14, ¿la ISO 14064 está incluida o integrable con la 14001? Yo creo que la respuesta es que no, me equivoco. Son complementarias. Pero no integrables. No integrables. Efectivamente, son normas que vienen de la misma raíz porque son medioambientales, pero no es como la 9000 y la 14000 que se pueden integrar, sino que son complementarias. Perfecto, muchas gracias. Plazo límite para el registro de la huella de carbono. Supongo que será que nos irán dando plazos poco a poco, ¿no, Roxana?
A ver, el registro es voluntario en cuanto a las actividades que no les aplican. Luego, por ejemplo, como bien he dicho antes, para las Islas Baleares, para esas empresas de más de 50 empleados solamente en la comunidad de las Islas Baleares, con una facturación de más de 10 millones, me parece, tienen que presentarlo antes de septiembre de este año, ¿vale? Lo tiene que presentar ante el registro de la comunidad autónoma y en los alcances 1 y 2. El resto de las empresas que quieran hacerlo de forma voluntaria o incluso adelantarse quizás a esta ley de cambio climático, lo pueden hacer por el registro nacional o de la comunidad autónoma que quieran. Y pueden ser incluso, imagínate, vas a calcular la huella de carbono de los 3 últimos años, por ejemplo, 2019, 2020, 2021, y los puedes presentar en este año perfectamente, pero cada cálculo tiene que ir con sus potenciales de calentamiento global por año y con las cantidades pues, de facturas, ya sea de combustible, de gasoil, de gas, electricidad, etcétera, etcétera, de cada año específico. No pueden utilizar los datos de valores de este año. Tiene que ser cada uno según el año correspondiente y lo puedes presentar todo de golpe este año si quieres para luego quizás hacer proyectos de reducción o compensación y obtener ese sello del registro MITECO. Perfecto. Vale, nos preguntan que si en Madrid han salido subvenciones, por ahora todavía no las hemos visto, estaremos atentos. No, creemos que yo creo que saldrán este año para todas, porque si el origen de las subvenciones de Murcia y Castilla y León son los fondos FEDER, en algunos casos, yo creo que esos fondos se han distribuido por todas las comunidades igual, supongo. Sí. De la Comunidad de Madrid hay sobre todo temas de transición energética. El tema de paneles solares y tal, pero justo para este tema de huella de carbono todavía no hay nada. De hecho, me parece bastante extraño porque es de las pocas comunidades que no mencionan algo así, pero estaremos pendientes de ellos. Perfecto. Hay un par de preguntas similares que la vamos a unir en una, que es, por un lado, si podemos calcular la huella de carbono de varios años, y por otro hay otra pregunta que dice que una vez que inscribes tu huella de carbono un año, tengo obligación de hacerlo el resto de años. Bueno, la de que se puede presentar varios años de una vez, sí, lo que he comentado antes, si tenemos todos los registros y las facturas de años anteriores junto con los datos de cada año respectivo, se pueden presentar. Y luego, no es obligatorio calcular la huella y verificarla año tras año. Es de carácter voluntario, pero sin embargo, si tú quieres hacer un proyecto de reducción o uno de compensación quizás más grande, pues sí que sería conveniente saber la evolución, la tendencia de gases de efecto invernadero emitidos por la organización. Perfecto. Hay otra pregunta que nos comenta, dice, en el cálculo de la huella de carbono de una organización hay que tener en cuenta los gases emitidos en la extracción de materias primas del proveedor, yo supongo que depende del alcance, y si el camión que viene a recoger el producto terminado es del cliente, está inscrito como dentro del alcance de cálculo de la huella de carbono. Yo supongo que hay que definir un poco los alcances aquí ahora, ¿no? ¿Verdad? Claro, es tema de alcances. Para las materias primas extractivas, eso es más de huella de carbono del producto. ¿Vale? Ahí sí que vendría, por ejemplo, a lo mejor la obtención, imagínate, para un yogur, la obtención de lo que viene a ser la materia prima, que es la leche. En cuanto a la organización, solamente se contabilizaría para el año de cálculo las materias primas adquiridas en ese año. Imagínate si es una industria con muchísima maquinaria que fabrican a lo mejor, vamos a decir, temas de papelería o incluso de piezas de automoción, sería la maquinaria que se ha comprado ese año, se contabilizaría en emisiones. Pero en alcance 3. ¿Vale? Las materias primas, eso es. Es decir, alcance 1 y 2, como ha comentado Roxy, solamente es puertas para dentro de la organización. Los dos puntos que dice esta espectadora es alcance 3. ¿Por qué? Porque por un lado es materias primas y por otro habla de que el camión del cliente, con lo cual siempre es alcance 3. Si su empresa decide calcular alcance 3, por supuesto hay que incluirlo. Si su empresa solamente es alcance 1 y 2, eso no se incluiría, ¿verdad? Vale, buenos días. ¿Cuál es el siguiente paso para la obtención de la huella de carbono? Esa es una pregunta muy ambigua. Pues bueno, pues estudiarse los protocolos GHC, comenzar a coger datos, ¿verdad? Comenzar a ver factores de emisión o contratar con Safety Clean un pack, ¿no? Sí. Básicamente es establecer los alcances. Es decir, si tú quieres solamente los alcances directos y el 2, que es del consumo eléctrico y energético de la organización, o hacer también el alcance 3, ¿vale? Y ya luego, una vez que lo has decidido, es empezar a básicamente identificar todos los puntos donde hay gases de efecto invernadero.
y ya pues bueno, en la presentación vienen más datos. Y nos comentan que para cuándo creemos que será obligatorio ese alcance 3. La verdad no sé qué decir. Yo diría a finales de esta década. Para 2030 ya pondrán obligatorio el alcance 3 y para algunas empresas quizás de mayor envergadura o por la IPCC quizás de mayor potencial contaminante será incluso antes. Vale. Nos comentan algo sobre el tema de las certificaciones y sobre el tema de huella de carbono cero. Si una empresa ya ha hecho todos supongo que se refiere a eso, ¿no? Si una empresa ya ha hecho todas sus medidas de reducción y es una empresa cero, si directamente, si se puede certificar directamente o primero tiene que calcularla. Yo supongo que habrá que argumentar algo, ¿no? A ver, si hay varios años ya calculados y tenéis básicamente planes de reducción y veis que los planes de reducción, esas emisiones están calculadas de que se han ido reduciendo año tras año, pues entonces si podéis acceder a lo que viene a ser la huella de carbono compensada o huella neutra. ¿Vale? Que de hecho hay muchas empresas que están persiguiendo ese objetivo. Lo único que eso previamente tiene que estar verificado ya sea por la MIPECO o por una OCA. ¿Vale? Para que ellos tengan la certeza de que se está llevando una reducción válida según las normas de GHG y de la ISO correspondiente. Vale, perfecto. La última pregunta que veo en la zona de preguntas, que luego voy al chat, que creo que hay alguna, dice que se podría realizar ya el cálculo de la huella de carbono del año 2021, aunque parece ser que no han publicado aún los factores de emisión de ese año. A ver, tendríamos que esperar a que aparezcan los factores de conversión del año 2021, pero creo que, no sé si están publicados ya, ¿eh? A mí me parece que sí. Vale, de todas maneras, sí. Ese espectador, bueno, que ha hecho la pregunta, nos puede escribir un email y si tenemos el enlace se lo mandamos, ¿verdad? Voy a ir al área del chat, que creo que hay alguna. No sé si se ha duplicado. Creo que sí, que están duplicadas, con lo cual no habría ninguna pregunta más. De todas maneras, bueno, me alegra muchísimo que haya habido tanto debate y tantas preguntas en esta webinar. Eso significa que todos nuestros clientes están interesados en esta línea y que poco a poco vamos a ir obteniendo el cálculo de huella de carbono de todas nuestras empresas y, por tanto, obtener los objetivos que pide España para el año 2030. La segunda parte, darles muchísimas las gracias por su asistencia a esta webinar. Como hemos dicho, les mandaremos la presentación a posteriori y el enlace del vídeo de YouTube. No lo he dicho al principio, pero este webinar se está grabando. Nosotros tenemos un canal de YouTube que publicamos todas nuestras webinares. Les daremos acceso a ese canal para que puedan acceder tanto a esta como a otras anteriores que hemos ido realizando. Y lo dicho, muchísimas gracias por su asistencia. Roxana y yo estamos aquí para ayudarles y cualquier cosa les pueden mandar un correo electrónico. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego.